Saludo a mis amados hermanos y mis amadas hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a Carlos Efrén, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Le doy la bienvenida hoy martes 27 de diciembre de 2022 para compartir la palabra del Señor, para leer el Evangelio del día de hoy y meditarlo. Hoy vamos a leer y reflexionar el Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 2 al 8. Pueden ustedes buscar también en sus Biblias. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que ustedes y yo podamos recibir la palabra de Dios, como nos dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. Vamos a pedirle al Señor que la palabra de Dios sea sembrada en nuestros corazones, que nuestro corazón sea esa tierra fértil, que al recibir la palabra del Señor con mucha humildad, de mucho fruto con perseverancia, como nos dice allá en San Lucas 8:15. Me llama mucho la atención allá el texto de Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, donde nos dice: así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no regresan antes de hacer germinar a la tierra, asimismo la palabra de Dios no vuelve a Dios antes de hacer su propósito en cada uno de nosotros. Porque no solo el pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Mateo capítulo 4, versículo 4. Empezamos este compartir de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda tiniebla de confusión, toda pereza espiritual. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 2 al 8. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos, el sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y mis hermanas, gracias por estar presentes en este compartir de la palabra del Señor, la cual es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida, nos dice allá en el Salmo 119, versículo 105. En el día de hoy estamos leyendo y vamos a meditar la lectura del Santo Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 2 al 8. Y nos dice: el primer día después del sábado, María Magdalena, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba había sido removida. En el versículo 1 nos dice que el primer día después del sábado, día domingo, en Apocalipsis 1:10, nos dice que
el día del Señor es el día domingo. San Juan cae en éxtasis el día del Señor, domingo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un detallito en el versículo 1 del capítulo 20 de San Juan. Jesucristo vivió en el Antiguo Testamento, cumplió la ley. ¿Recuerdan cuando estaba en la cruz por allá en San Lucas 23:46 por allí? Cuando dice todo está cumplido. Entonces cuando Jesucristo nos dice también allí en San Mateo 5:17, no he venido a abolir la ley sino a darle cumplimiento. Jesús cumple la ley y Jesús por eso guardó el sábado. Por eso Él no resucitó el sábado. Él quería cumplir toda la ley. ¿Para qué? Para rescatar a todos los que estaban bajo la ley, nos dice en Gálatas 4:4. Aquí podemos ver cuando el Señor resucita es el día domingo, el primer día de la semana después del sábado. ¿Cuál es el primer día de la semana? El día domingo. Hay muchos que equivocadamente pensamos que el primer día de la semana es día lunes. El día lunes muchas de las veces es el primer día de clases, de trabajar, pero el primer día de la semana es el día domingo. El último día es el día sábado. Por eso antes se guardaba el séptimo día, el día sábado. ¿Okay? Con esa pequeña introducción, aquí vamos viendo que para el nuevo pueblo de Dios, para ustedes y para mí, viene a ser el día domingo, el día del Señor. De hecho, los mismos discípulos guardaron el día domingo. Por ejemplo, podríamos ver ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, cuando se reunían los primeros cristianos y ellos hacían la fracción del pan, la cena del Señor, la misa. Primera de Corintios 16:2 dice, cada domingo, que cada quien reúna lo que haya podido para cuando yo pase, que en ese momento no sean las limonas, no dice San Pablo. Entonces, para nosotros, los cristianos, que pertenecemos al nuevo pueblo de Dios y ya no pertenecemos al antiguo pueblo de Dios, que eran las 12 tribus de Israel, sino que somos el nuevo pueblo de Dios, nosotros estamos llamados a santificar el día domingo, el día del Señor. Entonces, en el versículo 1 nos dice que después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro y ya no encontró a Jesús allí. Entonces, desde el versículo 2 en adelante, el cual es el evangelio del día de hoy, nos dice, fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces María Magdalena no le encuentra a Jesús. ¿Y qué hace ella? Va corriendo a decirle a Simón Pedro. Me llama mucho la atención. ¿Por qué a Simón Pedro? Porque él es el jefe de los apóstoles. ¿Recuerdan? Mateo 16:19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Simón, a Pedro, mira que Satanás ha pedido poder para separarlos como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti, para que cuando tú vuelvas, fortalezcas a tus hermanos. También nos dice allí en San Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17. Pedro, me amas, apacienta mis corderos, refiriéndose a sus apóstoles y a sus sucesores, a los obispos, sacerdotes. Y cuando por segunda y tercera vez le dice, Pedro, me amas, sí, apacienta mis ovejas, refiriéndose a todos, a toda la humanidad. En San Juan 17, San Juan capítulo 17, versículo del 20 en adelante, cuando Jesús dice, no ruego solo por ellos, sino ruego por los que han de creer a través de ellos. Entonces Jesús cuando le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, se refiere a toda la humanidad. Entonces toda la iglesia de Jesucristo va a estar pastoreada por Pedro. María Magdalena va a ir y se lo dice a Pedro, se le han llevado al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Pedro viene corriendo y también viene corriendo su discípulo amado, Juan. Bien. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro. Él llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y también los lienzos caídos.
Entonces el discípulo amado de Jesucristo iba corriendo. Cuando llega, él miró que estaban los lienzos caídos, que lo habían amarrado a Jesús, pero él no creyó y de hecho no adentró, porque si hubiera creído hubiera adentrado. Y más adelante en el versículo 8 nos va a decir que después que entra Pedro, él también entra y cree. Entonces mire, como él no creyó, faltaba de fe, como muchos de ustedes y yo, que nos falta la fe en el Señor Jesús. Nosotros decimos creer en el Señor, confiar en el Señor, obedecer en el Señor, pero cuando nos viene alguna tribulación, pensamos que estamos solos. Ahí nos olvidamos lo que dice en Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a tener fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que no se ve. ¿De dónde viene la fe? Romanos 10:17. La fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Hay a veces muchos hermanos y hermanas que dicen, yo quiero tener fe, yo quiero tener fe, yo quiero tener fe. Con el deseo de tener fe no hacemos mucho. Pero si nos alimentamos de la palabra del Señor, si creemos en ella, Romanos 10:17 dice, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Entonces sí vamos a tener fe. Debemos de ser como cada día de decir al Señor, como aquel hombre le decía en San Marcos capítulo 9 versículo 23, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Y el Señor nos dice en San Marcos 11:24, si ustedes tienen fe, pidan en la oración lo que ustedes quieran y lo van a obtener. Lo que pasa es que a veces nosotros dudamos y por eso cuando pedimos no recibimos lo que pedimos. O si no pedimos, como dice en Santiago capítulo 4, versículo 3, que si nosotros pedimos y no recibimos es porque tenemos el afán de no hacer las cosas conforme a Dios le agrada. Y por eso no recibimos. Bueno, el discípulo iba corriendo, llega primero, pero no entra, aún que vio los lienzos caídos. Entonces llega Pedro, Pedro llega, Pedro entra y nos dice, a ver, Pedro llegó detrás, entró al sepulcro y vio también los lienzos caídos. ¿Recuerdan lo que Jesús decía en San Lucas 22, 31 y 32? Yo he rogado por ti, para que cuando tú vuelvas fortalezcas a tus hermanos. Entonces, Pedro aquí va a fortalecer la fe de Juan. ¿Qué hace? Muestra con el ejemplo. Entra primero. Y cuando Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos, el sudario que le habían cubierto la cabeza. El sudario que le habían puesto en la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero, vio y creyó. Miren, el primer discípulo llega, pero él tenía sus dudas y de hecho no entró. Llega Pedro, el que tiene que fortalecer a sus hermanos, apacienta a mis corderos. Llega Pedro, entra al sepulcro y luego entra el discípulo amado de Jesús. Y cuando miró los lienzos y también miró el sudario que lo habían puesto en la cabeza que no se había abierto, él vio y creyó. Entonces pidámosle al Señor que nosotros cada día confiemos más en el Señor, que no dudemos del Señor, de su amor, de su misericordia, y que como Pedro seamos motivo de fortalecer la fe de nuestros hermanos, más bien no motivo de tropiezo, motivo de escándalo, motivo de mofa para el Evangelio. Eso no es correcto. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia, la fortaleza
de tener nuestra fe cada día más grande, de tener nuestra fe cada día más fuerte y así poder ser como Pedro, que entra al sepulcro sin temor, así nosotros ir en la vida sin temor, porque Jesucristo prometió allá en San Mateo capítulo 28, versículo 20, he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin de la historia. Entonces, prohibido algún rato, alguna vez en la vida, sentirnos solos, sentirnos abandonados. Si nos sentimos de esa manera, entonces no estamos creyendo en el Evangelio, no creemos en la palabra del Señor, porque Jesús fue claro cuando dijo, San Mateo 28, 20, he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, todos los días, hasta el fin del mundo. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y mis hermanas, que la bienaventurada Virgen María interceda por ustedes, por mí, por nuestras familias y por el mundo entero, por los méritos de la infancia del divino niño Jesús. Que el Señor nos conceda las gracias, que nos conceda tener más fe, que nos conceda estar siempre en su presencia y nunca alejarnos de Él. Porque con Cristo lo podemos todo, sin Cristo nada. Recuerdan Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Un abrazo bien grande para todos. Me llamo Carlos de Frenk, predicador y apologista católico. Denle suscribir a mi canal, denle compartir. Compartiendo es una manera de evangelizar y de gratis. Que el Señor le bendiga y le guarde.